Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy domingo 2 de julio del año 2023, domingo 13 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 11 y versículos del 14 al 16. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sumenen, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: «Yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en lo alto una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos». Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: «¿Qué podemos hacer por esta mujer?» El criado le dijo: «Mira, no tiene hijos, y su marido ya es un anciano». Entonces dijo Eliseo: «Llámala». El criado la llamó, y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: «El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos». Esta lectura que acabamos de escuchar de Eliseo es muy similar a la lectura que acabamos de hacer el día de ayer, precisamente cuando aquellos visitantes en el libro de Génesis, que nos narra la visita a Abraham, le hace a Sara. Sara, aquella mujer ya adulta, una mujer que se ríe porque ¿cómo es posible que yo con 90 años y mi marido con otros tantos vayamos a poder tener un hijo, vayamos a poder procrear? Sin embargo, el ángel no reparó en el gesto de ella y le dijo él mismo: «Para el año que entra, a estas mismas fechas, tendrás un hijo». Y eso es lo que estamos viendo. Pero ¿de dónde viene esta expresión de Eliseo? De la pregunta que le hace a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado sugiere, el criado observa, pero Eliseo es quien hace la afirmación. Eliseo es el que dice: el año que entra tendrás un hijo. Y esa es la promesa. Y vemos que las acciones de la mujer son recompensadas por ese hijo, por ese estirpe. Pero no nada más hacia la mujer, porque sabemos que el hijo que representa el linaje también es una recompensa para el esposo, porque sabemos por la lectura que el esposo es un hombre bueno que no repara en hacer el gasto, no repara en hacer ese acomodo en su casa para que Eliseo llegue y duerma y descanse cómodamente. Por lo tanto, vemos en esta lectura el amor de Dios a través de sus enviados, en este caso el profeta Eliseo. La segunda lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 4 y del 8 al 11. Todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también vivimos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir
murió al pecado de una vez para siempre. Y al resucitar, vivió ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo, en esta lectura, está tomando los dos simbolismos fuertes del resucitado: la muerte y el envío. Eso es lo que está tomando. La muerte porque Cristo muere físicamente en la cruz. Cristo biológicamente deja de existir. Pero sabemos que la existencia del Cristo y la existencia de cualquiera de nosotros no se limita nada más a la carne. Es más, no está limitada porque es el Espíritu quien le da vida a la carne. Pero aquí habla de algo muy interesante. Hemos sido incorporados a Cristo por medio del bautismo. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo no es nada más la acción de sumergirnos en el agua un determinado número de veces y decir, ya salgo nuevo, salgo renovado, salgo limpio, salgo otra persona. No, el bautismo significa esa conversión que yo estoy haciendo internamente. El bautismo como acción de introducirnos en el agua o acción de que se nos rocíe agua o se nos dé agua en la cabeza es un signo externo, es un signo de limpieza, es un signo de renovación, pero el verdadero signo del bautismo debe de estar en el corazón, debe de estar en la intención de la persona. Por eso ahí es donde dice, por medio del bautismo hemos sido incorporados a su muerte. Y uno puede decir, pues si me estoy convirtiendo, Jesús es vida, Cristo es vida, ¿cómo es que me estoy incorporando a la muerte? Porque la muerte de la que habla es la muerte hacia el mundo, la muerte del pecado que hace el mundo. Por eso cuando Jesús resucita, resucita glorioso ante aquellos que creen en Él. Y resucita glorioso tanto así que el mundo seguía buscando la manera de deshacerse de Él. Ese es el tipo de vida, ese es el tipo de renovación, esa es la misericordia de Dios Padre a través del Hijo y de sus acciones que nos da a nosotros. Por eso más adelante nos dice, la muerte ya no tiene dominio sobre Él y tampoco la va a tener sobre nosotros. Porque nosotros al incorporarnos a la muerte de Cristo, a la muerte de Jesús, renovamos nuestra existencia. Y si Cristo Jesús renovó su existencia, nosotros la renovamos también con Él. Porque lo mismo pasa con ustedes, dice, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la verdadera vida a la que tenemos que tener, y esa es la misericordia del Padre a través de aquellos que creen en el Hijo, porque quien cree en el Hijo está viendo al Padre y cree en el Padre. El Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda, por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá compensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Este grupo de ideas que Mateo nos está dando en este capítulo 10 y en estos versos
habla del amor. Pero no el amor del mundo, habla el amor de espiritual. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y uno podrá decir, ¿cómo voy a dejar o cómo voy a abandonar a mis padres para irme con Jesús? No se trata de un abandono, no se trata de dejar a la deriva o dejarlos nada más por ir a otro lado. Se trata de amar a Cristo en su interior. Se trata de dar prioridades. Se trata de dar sentido a la vida, pero no a la vida externa, a la vida espiritual. Nuestros padres nos engendraron, nos criaron, nos dieron educación, nos dieron sentido de vida, nos dieron lo necesario para poder ser hombres de bien, o al menos así debe de ser. Pero en Cristo Jesús, ¿qué encontramos? En Cristo Jesús encontramos un verdadero sentido de vida hacia la vida, no hacia una profesión, no hacia una sociedad, verdadero sentido de vida a la vida comunitaria, la vida de matrimonio, la vida de soltería, la vida que el Señor nos está poniendo enfrente. Y eso es a eso lo que se refiere. Por eso más adelante dice, el que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Porque si yo doy la vida por Jesús, no en el sentido del martirio, no en el sentido de que me voy a dejar matar, no, el sentido de que voy a dedicar mi tiempo, mi experiencia, por ayudar al hermano, por estar presente con el hermano. Esa es la diferencia del sentido de vida. Por eso dice, quien recibe un profeta por ser profeta, tendrá una recompensa de profeta. ¿Quiénes son los profetas? Aquellos que hablan en el nombre de Dios. Y aquel que recibe con bien a alguien que habla en nombre de Dios, va a ser recompensado como si fuera quien hablara en nombre de Dios. Nos habla del sentido de pertenencia. Nos habla del sentido que hay que darle a la palabra, a la presencia, al acompañamiento de Jesús, al serlo centro de nuestra vida y a partir de Él y del Espíritu Santo que nos vaya guiando, nos vaya dando un sentido, nos vaya dando dirección. Porque aquel que obra bien, en nombre de los que obran bien, en nombre de Jesús, obran bien ante el Padre y el Padre les da su recompensa. Hermanos, Dios los bendiga.